días a todos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación. Y tenemos ya gente en YouTube porque el segundo culto lo grabamos, ¿cierto? O lo transmitimos en directo, ¿sí? Tenemos gente ya que está ahí. ¿Cómo están los que se van a bautizar? ¿Sí? ¿Nerviosas? Perfecto. ¿Deberían estarlo? No, todos vamos a apoyar en esta modalidad. Voy a moverme un poquitito, por favor, que solamente los veo con esto acá ustedes, así que me tiré el ojo como el pastor Jaime. Ya los de allá ya los conozco, así que no importa si los veo en la batería. Bien, vamos a terminar una serie, una miniserie. Vamos a terminar una miniserie que comenzamos el primer domingo de marzo y que hemos estado diciendo: no desmayes, sigue adelante, los cambios son parte de la vida. Y hoy día llegamos al quinto domingo y último para analizar algunas cosas que el apóstol Pablo nos va a comunicar en esta ocasión. Así que vamos a ir a un texto ahí en 2 Corintios capítulo 5 y vamos a dar la conclusión del tema. Sí, que ando apurado, ¿sí? Así que vamos a dar la conclusión del tema en el versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esta es la conclusión de todo un párrafo que va desde el versículo 11 al 16, y esta es la conclusión lógica y natural del apóstol Pablo frente a lo que ha presentado en esos versículos anteriores. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Ahora, todos nosotros pasamos por un proceso, todos nosotros pasamos por un cambio. Me crié con un libro que se llamaba De adentro hacia afuera, del doctor Larry Crabb. Me crié porque justo estaba yo en una transición, en una etapa donde el Señor me estaba convenciendo de decir: ¿sabes qué, Jensen? Necesitas hacer un cambio drástico en tu vida. Y el Señor me estaba llamando al pastorado. Entonces, ¿qué involucraba eso? Dejar mi profesión. Ustedes saben que soy psicólogo, y empezó un cambio interno en mi vida para poder decir: bueno, ¿qué hago? Y esos cambios internos son los que nosotros hoy día vamos a ver en la vida de un creyente. Nosotros solamente podemos observar las cosas exteriores, ¿o no? ¿Sí? Pero fíjate lo que está pasando acá en el texto, y a modo de resumen, ahí hay una pregunta al medio del cuadro. Y esa pregunta vamos a tratar de resolverla en estos minutos que vamos a exponer la palabra. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sabes si realmente estás cambiando por dentro? Porque todos nosotros podemos ver la parte exterior, ¿sí? Pero generalmente, cuando hay algo que está pasando en nuestras vidas, ese cambio es interno, es personal. Es verdad, nosotros queremos ver los resultados de esos cambios, pero no siempre se dan tan visiblemente en la vida de uno esos resultados. Pero no quiere decir que no tengamos algunos cambios en nuestras vidas. Te voy a comentar después brevemente cómo fue ese cambio que tuve desde mi profesión a algo tan diferente que es ser pastor de una congregación. Cambios. ¿Qué está pasando en Corinto? Como siempre hemos dicho, todo tiene un trasfondo, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué Pablo está escribiendo esta carta? Lo hemos dicho anteriormente en otras enseñanzas también. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue a Corinto, fundó una iglesia, ¿verdad? Y luego, pasado el tiempo, les manda unas cartas. Porque las personas le dijeron: Pablo, tenemos algunas preocupaciones y necesitamos respuesta frente a lo que está pasando. Pablo ya no podía visitarlos, pero les mandó una carta. Y es lo que nosotros conocemos como la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Después de la primera carta, Pablo le manda una segunda carta que no la tenemos en nuestras Biblias.
No sabemos dónde está. Se perdió. Lo que nosotros tenemos ahora es la tercera carta, que como no tenemos la segunda, le han puesto segunda carta a los Corintios. Pero había una entre medio, entre la primera y la tercera. ¿Sí? Porque habían preocupaciones de los hermanos. ¿Y por qué él escribe la segunda carta? Porque personas se empezaron a introducir en la iglesia de Corinto y empezaron a hablar mal del apóstol Pablo. Empezaron a decir cosas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que un apóstol del Señor sufra tanto? ¿Cómo es posible que alguien tan insignificante, que ha naufragado, que ha pasado por diferentes situaciones, esté predicando el evangelio del Señor? Y empezaron a criticar, no directamente a Pablo, sino que a través de las personas en la congregación. Es decir, lo que nosotros conocemos como, ya si lo conoce, ¿para qué anda con el cagüín? ¿Ah? Con la lengua de víbora, ¿o no? Empezaron a decirle a la gente, mira a Pablo. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Lo que ustedes están mirando es simplemente lo externo. Ustedes no están mirando lo que pasó adentro de mi corazón. Ustedes no están mirando lo que pasó adentro de mi mente. Ustedes no saben los cambios que yo he tenido que vivir para llegar a este punto de mi vida. Entonces Pablo les manda una carta, que es la segunda carta que tenemos ahora. ¿Para qué? Para defender quién es frente a las acusaciones de estas personas. Entonces, ya leímos la conclusión, ¿o no? De modo que si alguno está en Cristo, tienen que haber algunos cambios en la vida de alguien que está en Cristo. Alguien que dice ser cristiano debe tener algunos cambios internamente, en su mente y en su corazón. Y el apóstol Pablo entonces nos dice, y nos va a explicar, y a modo de resumen, porque lo vamos a hacer bien rapidito. Hay un resumen con respecto a los 6 cambios que vamos a ver hoy día. Estas diapositivas se las vamos a mandar siempre a través de la predicación en YouTube. Aparece un link para que usted las pueda descargar por si no alcanza a notar todo. 6 cambios. No son los únicos, ¿de acuerdo? Pero es como una lista de verificación en nuestras vidas. Si yo digo que soy nueva criatura en Cristo, algo tuvo que haber pasado en mi interior en algún momento, ¿no? Y si todavía no pasa, haga una lista de verificación para decir, ¿está ocurriendo esto en mi vida? ¿Se está demorando mucho en este cambio interno? Porque nosotros, ¿qué vemos al fin y al cabo? Los resultados de esos cambios. Vamos con el número 1, a ver qué cambios nos muestra el apóstol Pablo en esta sección. Y aparece en el versículo 11. Toda nuestra enseñanza está en 2 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 16. Y por versículo vamos a ver esos 6 cambios. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Cambio número 1. Son cambios internos. Sí, en algún momento van a ser visibles a otros. Pero hay un cambio que se llama, versículo 11, dice Pablo, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Hay un cambio fundamental de nosotros como creyentes cuando conocemos a Cristo, cuando basamos nuestra vida en su palabra, hay un cambio de motivación. Algo nos motiva a levantarnos temprano y venir a una iglesia. ¿O no? Porque no creo que te paguen para venir. Bueno, a mí sí. Pero ¿qué es lo que te motiva de criar a tus hijos con las enseñanzas de Cristo? ¿Qué es lo que te motiva en tu relación matrimonial a poder decir, te amo, te respeto y tengamos una buena relación matrimonial? ¿Qué es lo que te motiva? El apóstol Pablo nos da esa motivación, ese cambio interno que sucede. ¿Qué dice? Por tanto, conociendo el temor del Señor. Esa es la motivación. El apóstol Pablo dice, voy a conocer el temor del Señor. No, dice, porque ya conozco el temor del Señor,
eso me da una motivación para adelante. Hace que mi vida cambie. Y eso es interesante porque el apóstol Pablo ya nos viene diciendo, versículo 10, 5:10, si lo tienes ahí en la proyección, 5:10, nos venía diciendo algo con respecto a cuando nosotros ya pasemos de esta vida, vamos a estar en un lugar que se llama el cielo. ¿Sí? Perfecto. Pero algo va a pasar en el cielo. Y una de las cosas que va a pasar es que nosotros vamos a estar delante del Señor Jesucristo y Él va a pesar nuestras obras. Todo lo que hemos hecho aquí, en esta tierra. Y es lo que dice el versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando yo entiendo que nosotros vamos a estar presentes delante de Jesucristo en algún momento de nuestras vidas, el apóstol Pablo dice, algo tiene que ocurrir en mi motivación. Y mi motivación es el temor del Señor. No es ese miedo o ese pánico a un Dios santo, no. Es lo que dice Proverbios 1:7. ¿Lo tienes de memoria en tu cabeza o no? ¿Te doy la entradita? Él. ¿Sí? ¿Ahí quedaste? Quedaste igual. El principio de la sabiduría, y esto me gusta, porque siempre cuando usted entiende el principio de la sabiduría, hay que entenderlo con cómo comienza mi relación con Dios. Y mi relación con Dios comienza con el temor del Señor, reconociendo que yo soy criatura y que Él es mi creador. Entonces hay un cambio de motivación, y es entender que mi motivación ahora es entender que Dios ve mi vida a cada momento. Por eso dice que a Dios somos manifiestos. A cada momento nos ve. Por eso que Él va a poder probar lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya sea que te vieron o que no te vieron. ¿Sí? Número 2. Esto va a ser rápido. Vamos a competir contra los maestros al lado. Número 2. Tiene que haber no solamente un cambio de motivación, sino que tiene que haber un cambio de valores. ¿A qué le das peso en tu vida? Es un cambio interno. ¿Sí? Todos valoramos las cosas de diferente manera. Aquí hay un cambio interno. Y lo dice el versículo 12. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan de ¿qué? De las apariencias y no de lo que pasa adentro. Porque habían personas que estaban diciendo que hay que valorar mucho más lo externo. Yo tuve un problema que el Señor ha controlado, espero, usted va a juzgar eso también en algún momento, acerca de mi orgullo. ¿Sí? En algún momento yo empecé a sacar mis títulos a relucir. En algún momento empecé a sacar lo que yo sé y cómo entiendo las cosas. Y me empecé a jactar con las cosas externas de ser psicólogo. De rodearme con otros psicólogos y estar en un estatus donde uno dice, wow, acá se gana plata. Y las personas que se metieron en la iglesia en Corinto empezaron a decir lo mismo. Se jactaban de las cosas que tenían. Pero Pablo dice, ¿vale mucho eso que tienes? ¿O es más importante los cambios que suceden en tu interior para saber manejar las cosas externas? Porque si no, no vas a llegar a ningún lugar. Jactarse de las cosas externas
es simplemente poner apariencias de cosas que no tienen ningún valor. ¿Cómo se llama la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para las personas que usan máscaras? Los que estuvieron en el primer culto, por favor, no respondan. Sí, obvio. ¿Cómo se llama la palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse a las personas que usan máscaras? ¿Quién dijo ahí? Hipocresía. La palabra hipocresía es una palabra que simplemente dice alguien que habla bajo una máscara. ¿Sí? Y nosotros de ahí tomamos la palabra hipócrita, porque te está mostrando algo externo, pero no te muestra lo de adentro. Es una referencia obviamente fuerte a decir que alguien simplemente asume las apariencias externas, pero no se da el tiempo de mostrarnos quién es por dentro. Y nosotros, cuando somos creyentes, cuando el Señor nos ha rescatado, cuando el Señor ha comprado nuestras vidas por su sangre preciosa, llega un momento en que nosotros empezamos a valorar más las cosas internas que las externas. Nadie dijo amén. Me preocupé. Y ese cambio es significativo en nosotros. Fíjate que el apóstol Pablo en el versículo 12 dice: no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para lo que se jactan en las apariencias, en el rostro, en el externo, pero no están preocupándose de lo que ocurre adentro del corazón. Motivaciones, valores. Váyase poniendo un checklist ahí en las... Y número 3, ¿qué otro cambio ve el apóstol Pablo para una persona que está en Cristo? Es un cambio de reputación. ¿Con quién quieres quedar bien parado? Ese es el discurso que tenemos que tener como creyentes, ¿cierto? Con Dios. Pero llega un momento en que la presión de tu trabajo, de tus estudios, de tus amigos, te hacen ocultar tu reputación y te empiezas a acomodar en los pensamientos. Es la típica que nos pasa cuando somos jóvenes. Sí, también fui joven alguna vez. Que tus compañeros de curso o tus compañeros de universidad o tus compañeros de trabajo sepan que tú eres cristiano. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Soy cristiano. ¿Perdón? ¿Qué? Soy cristiano. Y tenemos temor a que las personas hagan un juicio de valor de nosotros y que nos llamen locos por no compartir los mismos estándares con ellos. La Biblia dice que tenemos que tener un cambio de reputación. Versículo 13. Lo tienes ahí en el texto. Porque si estamos locos, es porque creemos lo que Dios dice. Porque si estamos locos es para Dios. Pero si vamos a enseñar algo, si vamos a mostrar externamente algo, dice, si estamos cuerdos, es para la edificación de vosotros, es para que ustedes entiendan las cosas básicas. Cuando eres creyente, hay una lucha constante por guardar tu reputación. Y parece que nadie tiene que enterarse de que eres creyente. Eso tiene que cambiar. Porque de manera, si alguno está en Cristo, tiene que haber un cambio que experimentamos, obviamente, de esta posición. Número 4, ¿qué otro cambio nos plantea el apóstol Pablo? ¿Quién controla tu vida? Me crié con esta frase. Se me olvidó la frase. Lo que alimente tu alma y llene tu corazón va a controlar tu vida. ¡Wow! Lo que alimente tu alma y llene tu corazón va a controlar tu vida. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es el cambio que sucede en nuestras vidas? Es que hay un cambio de control. ¿Quién está controlando lo que yo pienso, siento, digo o hago? Y aquí tenemos un texto en el versículo 14, dice:
pues el amor de Cristo nos apremia. Y esa es la palabrita donde nosotros tomamos este asunto de decir, por todos lados, el amor de Cristo ahora hace y me acorrala para que Él controle mi vida. Y aquí está la lucha. Vuelve a la imagen. La lucha es todas las presiones que tengo, incluso mi propio yo, que quiere dirigir mis planes. Y el Señor Jesucristo quiere quebrar ese ego, ese yo, ese control que yo tengo de mis acciones y quiere transformarlo a través de un cambio interno que se llama el amor de Cristo que me controla. ¡Wow! ¿Por qué obedecemos? Porque entendemos que Cristo va a tener la mejor opción cuando me plantea las opciones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Número 5. ¿Qué otro cambio? Vamos a ver este cambio en el versículo 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un cambio de planes, es un cambio de propósito, es un cambio de hacia dónde se dirige mi vida, a quién yo voy a estar dándole mis fuerzas, mi tiempo, mi ánimo. Cambia completamente el propósito de mi vida. Corría el año 2001, nos casamos con Amalia, y al año siguiente, en el primer verano del año siguiente, 2002, fuimos al al viaje misionero a Chiloé. Ahí estaba Jaime, estaba Sarita, Clarita, después vamos a orar por ella, estaban las hermanas Durán también, ¿cierto? Hicimos Verdeman, trabajando con niños. ¿Y quién más fue a ese viaje? De los presentes acá, nadie más. Y el Señor empezó a inquietar mi vida con respecto a decir, ¿sabes qué, Jensen? Entiendes mucho de psicología, pero ¿qué entiendes de Biblia? Y yo hice así. Poco, nada. Así que terminando el viaje misionero en ese verano, le dije a Amalia, tengo una súper buena idea. Quiero estudiar Biblia. ¿Y cómo lo hacemos? Dijo, si tú trabajas. Mira, voy a llegar a un trato con el Señor. Yo estudio en la mañana y trabajo en la tarde y en la noche. Súper buen trato, súper buen trato. Así que me metí a estudiar el año 2002 a la Facultad Teológica Bíblica Bautista, que por más de 50 años... No, esa es una promoción. Y me puse a estudiar Biblia. Y empecé a escuchar la Biblia a través de los maestros, de los profesores, y yo decía, esto me están hablando a mí. Éramos como 30 en la sala y de repente yo decía, ¿pero por qué? Y el Señor empezaba a golpear mi corazón, mi mente y decir, te necesito en el pastorado, te necesito en el pastorado. Durante todo ese año, el Señor empezó a trabajar en los cambios internos y en el propósito de mi vida. Me casé con Amalia, siendo psicólogo, ella secretaria, para poder formar un equipo nomás y decir, queremos ayudar en una iglesia local. Pero el Señor cambió los planes. Terminado ese año, fui donde Amalia y le dije, Amalia, ¿sabes qué? El Señor está inquietando mi vida. ¿Por qué? Me dice. Porque yo creo que el Señor me está llamando al pastorado. Esta es la escena. Lo contamos así de manera graciosa. ¿Sí? Mano en la cintura, ella, piecito adelante y golpeando el piso. ¿Pastor? No. Yo me casé con un psicólogo. No me vengas a cambiar los planes ahora. Con el tiempo, ella me confesó que si yo insistía en ese propósito de ser pastor, ella iba a terminar conmigo. Así que el Señor tomó nuestros planes y empezó a trabajar en la vida de nosotros.
Al final del año 2002, principio del 2003, se manifestó la enfermedad que tengo en los huesos. Fui al doctor y me dice: Jensen, si tu enfermedad se pone roja en algún momento en tus huesos y si te duermen los dedos, tú tienes que operarte rápidamente. No pasaron ni 3 semanas, tenía aquí un cototo inmenso, rojo, se me durmieron los dedos. Fui al doctor y me dijo: no hay nada más que hacer, tienes que operarte. Lo que no saben de la historia es que a esa altura, 2003, ya teníamos a nuestra primera hija, Emilia. Amalia había renunciado a su trabajo, ese fue el acuerdo siempre, poder dedicarse a la crianza de nuestros hijos, y yo trabajaba y aportaba en la casa. Y yo era independiente, porque estudiaba en la mañana, súper buen trato, ¿no? Y trabajaba en la tarde-noche. Así que dijeron: tienes que operarte. Cambio de planes, otra vez. Y la pregunta que surge en la mente es: bueno, ¿de qué vamos a vivir entonces? Si me tienen que operar. Amalia no trabaja. ¿Por qué? Porque internamente el Señor empieza a cambiar los propósitos en tu vida y empieza a probarte. Tú dices que eres nueva criatura. Tú dices que esta nueva criatura está en Cristo. Por lo tanto, entonces, yo voy a trabajar en tus planes. Voy a dejar de lado tu yo. Voy a dejar de lado tus intereses. Y vamos a ver si te sostienes con los intereses de Cristo. Y ahí entraron las personas a hablar en la iglesia de Corinto, porque le pasó exactamente eso al apóstol Pablo. El Señor le quitó las cosas en las cuales él se apoyaba en algún momento de su vida, y ahora era un predicador de la palabra. Número 6. Si decimos que somos nuevas criaturas en Cristo, hay un cambio, y este es el último cambio que revisamos. Hay un cambio en la perspectiva de cómo evaluamos las cosas. Ya les dije recién, el Señor me llamó al pastorado, el Señor me dio una enfermedad que lo tengo desde muy niño, pero justo en ese año se manifestó. ¿Y qué pasó? Tuve que operarme. La operación consistía simplemente en que me sacaron un hueso de mi pierna izquierda, me sacaron el hueso de la mano derecha y pusieron el hueso de la pierna izquierda en la mano derecha. Súper fácil. ¿Sí? Entonces yo, después de la operación, ¿sí?, estaba así. ¿Y qué tiene que hacer el Señor en la vida de un creyente? Cambiar la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de nosotros con Amalia? Amalia y Jensen dependen de Amalia y Jensen, de lo que sus profesiones y trabajos puedan otorgarle en la vida. A ella de joven le enseñaron que nadie tiene que ayudarte en ti. Para eso tienes 2 manos y 2 pies. Tú trabajas y te sustentas. Y ahí estaba yo. Si no trabajaba, cambio en la perspectiva. Versículo 16. De manera que nosotros de ahora en adelante, dice el apóstol Pablo, ya no conocemos a nadie en la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en algún momento evaluaba, juzgaba o tenía un lente para medir a las personas de acuerdo a un estándar normal, humano. ¿Qué es el estándar que nosotros generalmente ocupamos cuando medimos a alguien o cuando vemos a alguien? No, este no sirve para nada. Voy a hacer un recorrido rápido para que no crean que me estoy fijando en alguien, ¿cierto? No, no doy ni 2 pesos por este. O la apariencia externa al revés, ¿o no? ¡Wow! Este es psicólogo. Pase usted, siéntese. ¿Por qué? Porque evaluamos lo externo. No vemos el cambio que está produciéndose en el interior. Y el Señor tiene que darnos una
nueva perspectiva, un nuevo lente que nos haga entender que las apariencias o el estatus no corren con Cristo. Dios va a usar eso, pero no podemos impresionar a Dios con las apariencias externas. No podemos. El apóstol Pablo dijo que en algún momento también conoció a Cristo según la carne. Y en la mente del apóstol Pablo, Cristo no daba el ancho. Cristo no era el Mesías que él conocía en las Escrituras. No puede ser Él el que va a venir a libertarnos, a salvarnos. Por lo tanto, tengo que ir en contra de esta gente, tengo que matar a esta gente, tengo que pedir cartas de recomendación para tomarlos presos y meterlos a la cárcel, porque ese Mesías no es el Mesías del Antiguo Testamento. ¿Y qué tuvo que hacer Cristo? Darle un cambio interno. Lo llamó y le dijo: yo soy a quien tú persigues. Por eso que dice que en algún momento también conoció a Cristo en la carne, pero desde aquí en adelante dice, ya no le vamos a conocer así. Entonces, en tu vida, en este checklist que te estoy pidiendo hacer, ¿qué cambios estás viviendo como cristiano? ¿Te interesa más tu reputación que Cristo? ¿Cómo están tus valores? ¿A qué le das más importancia? ¿Cómo está tu motivación? ¿Quién controla tu vida? ¿Cuál es el propósito que tienes para levantarte en la mañana? ¿Cuál es la perspectiva que usas o el estándar que usas en tu vida? Porque la conclusión del apóstol Pablo está acá. De modo que si alguno está en Cristo, déjeme cambiar esa parte de nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, los cambios tienen que producirse en tu vida. ¿Cuáles? Los 6 que vimos según el pasaje. Porque las cosas viejas pasaron. Ahora Él nos da la oportunidad de que todas sean hechas nuevas. Entonces, hagamos una evaluación. El diagnóstico. ¿Estás viviendo todavía en lo viejo? ¿En esas cosas que Cristo quiere cambiar internamente en ti? Porque si es así, necesitamos pedirle al Señor ayuda para iniciar los cambios que Él quiere. Quizás hay personas que no son creyentes, personas que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo. En algún momento nosotros nos vamos a presentar delante de la presencia de este Dios y no lo vamos a poder impresionar con las cosas externas. La pregunta que el Señor nos va a hacer delante de su presencia es una sola. ¿Qué hiciste con mi hijo en la tierra? Eso es toda la pregunta. ¿Qué hiciste con mi hijo en la tierra? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Y posiblemente hay algunas personas en nuestra congregación que al ser creyentes se desviaron. Quizás algunos son nueva criatura, pero esos cambios se han demorado un montón en sus vidas. O por cualquier razón, motivo o circunstancia, esos cambios se detuvieron en ti y te perdiste. El Señor quiere que esos cambios sean reales en nuestras vidas. Usted tiene aquí a un grupo de hermanas que van a bautizarse. Ellas también están en un cambio interno. Nosotros vemos el resultado de ese cambio. La decisión de seguir a Cristo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el interior? Eso amerita que usted converse con ellos y les pregunte personalmente. ¿Les parece si oramos? Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecer por la oportunidad maravillosa que nos das de poder entender, Señor, que
La conclusión es muy simple. Somos nuevas criaturas. Tú propusiste hacer algo nuevo en nuestras vidas el día en que la cruz llegó a nuestro encuentro. Pero también, Señor, queremos agradecerte porque no has querido solamente hacer un cambio radical para llevarnos al cielo, sino que también has querido hacer un cambio también en nuestras vidas día a día. 6 cambios que hemos visto. Ayúdanos, Señor, a establecer también la manera eficaz de poder hacer estos cambios reales y no solamente externos. Te rogamos, Señor, por esta mañana y pedimos que tu palabra sea la que nos guíe día a día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto era aplicado en todos los casos en donde había una confesión de la fe puesta en Jesucristo. Cuando, por ejemplo, leemos Hechos capítulo 2, el versículo 37 al 38, dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia en formación, Hechos capítulo 2, versículo 41, siguiendo el mismo ejemplo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Seguimos el mismo ejemplo de arrepentimiento, de la fe, de la confesión verbal, pero también del acto del bautismo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. El texto que quiero traer a colación dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Oramos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder oír tu palabra. Tenemos la maravillosa oportunidad, Señor amado, de poder entender lo que usted nos quiere decir. Tenemos la maravillosa oportunidad, Padre Celestial, de poder, a través de este acto, identificarnos con Cristo y también mostrar nuestra fe, hacerla pública. Oramos, Padre Celestial, para que tú puedas tratar con cada uno de los corazones y especialmente con el corazón de nuestros hermanos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros vemos esta palabra del Señor, quiero 2 cosas poner en su mente. Número 1, que hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo. El versículo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el apóstol Pablo se incluye en esto. Él dice: todos los que hemos sido bautizados. Una enseñanza que manejaba el resto de las personas. Pablo pudo apelar a la experiencia común de todos los creyentes, recordándoles que el bautismo mencionaba que ellos eran identificados con Cristo. Pablo pone la idea en estos nuevos creyentes de sumergirse en el agua como la imagen de ser sepultados y salir del agua precisamente para llevar una vida en Cristo, mostrando lo que el Señor había hecho. Todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, da la idea, ¿cierto?, de la antigua palabra en griego baptizo, que significa sumergir, que significa inundar algo. Y la Biblia usa esta idea de ser bautizado, de ser sumergido,
de ser cubierto en agua, como lo vamos a ver hoy día. Pero esta idea se desarrolla más en el versículo siguiente. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de como que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y escuche bien esto, andemos en novedad de vida. ¿Cuáles son las dos ideas? La primera idea es entender de que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. ¿Con qué finalidad? Una nueva vida espiritual. El bautismo se asocia a la purificación, pero hoy día también lo llevamos a andar de una manera completamente distinta, diferente a cómo lo hacíamos antes, sin estar con Cristo. El punto de Pablo es claro. Algo pasa en la vida del creyente, algo pasa en la vida de este recién convertido y comienzan a haber cambios trascendentales y fundamentales en estas nuevas vidas. La muerte claramente implica morir el viejo hombre, morir a la vieja naturaleza pecaminosa, morir a lo que antes obviamente no agradaba al Señor y vivir para una vida transformada por el poder de Dios en la vida de estas personas. Cuando hay un nuevo nacimiento, Dios comienza a obrar, como decía el pastor, desde adentro hacia afuera. No se puede morir y resucitar sin que no hayan cambios evidentes en la vida de los creyentes. El creyente experimenta una muerte y una resurrección real. Es tan profunda la convicción que tiene este nuevo nacido que no quiere volver a vivir una vida lejana en Cristo. No quiere volver a hacer todo lo que deshonraba al Señor. Es tan fuerte la convicción, es tan poderoso lo que el Señor hace en la vida de la persona, que viene este poder transformador del Señor en esta vida y genera y provoca cambios. Hoy día nosotros vamos a hacer una ceremonia del bautismo. ¿Y qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que queremos ver acá? Queremos claramente representar la resurrección de Cristo. De que estos dos hermanos que están aquí con nosotros van a ser evidente ante usted de que sus vidas, han cambiado. De que están deseosos de poder seguir al Señor desde aquí en adelante. El bautismo para nosotros es importante y quiero que lo visualice en esto. Primero, porque estamos muriendo con Cristo. Y segundo, porque hay una novedad de vida, es decir, cambios importantes. Pero ¿sabe qué? El resultado de dos hermanos que se bautizan está dado por dos personas. Una persona que fue convencida por el Señor para transformar su vida. Pero hay otra persona que también juega un rol importante, que puede ser usted, que discipula, que capacita, que entrega el conocimiento que el Señor a usted le ha dado para poder ayudar a estos hermanos a entender las verdades de Dios. Cuando se junta una persona que desea cambiar su vida en Cristo, cuando se junta con otra persona que desea enseñar de la palabra del Señor, tenemos este resultado. Y el Espíritu Santo convence de pecado y lleva a estos hermanos al arrepentimiento. Esto es el fruto de la obra del Señor, del trabajo de dones de la iglesia local. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta mañana. Señor amado, te damos gracias
porque tenemos la maravillosa oportunidad de ser testigos de cambios que usted ha provocado en la vida de estos dos hermanos. Gracias, Señor, porque también pusiste personas que han edificado sus vidas a través de las diferentes enseñanzas que usted entrega en esta iglesia local, desde la predicación, desde un discipulado, desde el aprendizaje a través de un libro, de los diferentes ministerios, de los consejos que ellos han recibido en las diferentes reuniones, ya sea de jóvenes o en este caso de mujeres. Gracias, Señor, porque la fe que tenemos es viva. La fe, Padre Celestial, es eficaz. Y así también lo dice tu palabra, que cuán útil es para todos aquellos que hemos confiado en tu Escritura. Te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tenemos de poder escuchar tu palabra y de poder ver vidas transformadas. Oramos en esta mañana por Lorena, oramos en esta mañana por Santiago, que usted les bendiga grandemente. Lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Les quiero comentar, mi nombre es Lorena. He decidido dar este paso importante en mi vida. Buenos días, hermanos. Les quiero comentar, mi nombre es Lorena. He decidido dar este paso importante en mi vida. Mi conversión ha sido progresiva. No podría dar una fecha exacta, pero cuando realmente conocí lo que significa ser salvos por gracia, fue un cambio total en mi vida. Ahí puedo decir que verdaderamente conocí al Cristo de las Escrituras. Y bueno, hay muchos versículos que me han servido de ayuda, pero aquí les quiero leer uno de ellos, que está en San Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un versículo maravilloso. En esta conversión, hace como 1 año y medio atrás, fue cuando llegué al live del Pastor David en TikTok. A lo mejor para algunos puede sonar raro o no, pero TikTok ha sido un arma que a mí me ha enseñado mucho la palabra del Señor, y así también pude llegar aquí a la iglesia, que no sabía que existían las iglesias bautistas. Y aquí estoy encantada con todo lo que aprendo, palabra del Señor, y también le quiero dar un agradecimiento especial a mi pastor Jaime, que él ha sido el que ha estado conmigo en mis momentos difíciles, me ha ayudado. Y también quiero dar gracias a toda la familia, mi familia que pudo venir a acompañarme en este momento, y que esto que estoy haciendo es para demostrar, porque yo ya he creído y tengo el Espíritu Santo, es por obediencia y demostración de lo que yo he creído. Eso, mis hermanos. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Les quiero comentar, mi nombre es Lorena. Lorena dice, esto lo estoy haciendo en obediencia. Y nosotros estamos siendo testigos de esta obediencia al Señor. Así que vamos a bautizar a Lorena en esta mañana. Bueno, por la manifestación de tu obediencia, Lorena, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Primero que nada me presento, me llamo Santiago Sangüesa, tengo 18 años y bueno, desde siempre he asistido a la iglesia, desde que nací. En mi casa me han hablado como de lo que es la salvación y el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero no fue como en el año 2021, alrededor que yo tenía 14 años en un campamento de Pirque, en La Fogata, que le di el peso importante que correspondía darle, y lo importante que es mi vida, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en esa cruz. El regalo que nos ofrece a todos, que sería el regalo de la salvación, es un regalo inmerecido que por simplemente su gracia somos capaces de recibir. Ahora que le doy el valor que corresponde a su sacrificio, tomé la decisión de bautizarme, ya que deseo empezar a identificarme con Cristo y no con este mundo. Empezar a vivir una vida en base a sus enseñanzas, Y como dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También quiero agradecer a una persona sumamente importante y de infinita bendición en mi vida, que es el pastor Jaime Palma, que fue la persona que felizmente aceptó discipularme, y empezar a guiar y enderezar mi camino en esta carrera como cristiano renovador. Gracias. Primero que nada, Buenos días, hermanos. Mi nombre es Verónica Terraza. Agradezco a Dios por el regalo que hizo en mí, mi salvación, cambiar mi vida y poner luz en mi camino. Recibí a Cristo en mi corazón en noviembre del 2025. Decidí bautizarme porque quiero obedecer el mandato de Dios y dar testimonio de mi fe a mi familia. El versículo que elegí es Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por el medio del que nos amó. Él es la llave que nos permite vencer a todas nuestras dificultades. No estamos solos. Nos provee de sabiduría y fuerza que nos trae de la muerte a la vida. Quiero agradecer a los hermanos que siempre estuvieron a mi lado, dando su testimonio, hablándome de Dios. A Jesús González, nuestro pastor David, su esposa, y mis más cordiales agradecimientos a la persona que fue mi discipulado, María Olga, por su paciencia y estar siempre conmigo, hablándome de Dios y guiándome. Gracias, Mari, por todo tu cariño. En cada palabra hay frases que llaman la atención. Yo creo que usted también las medita, también, ¿cierto? Las va consumiendo. Hoy día, Verónica, que está muy emocionada, dice acerca de dar testimonio de su fe. Quizás aquí tenemos un don de evangelismo que hay que explotar, porque ese es el deseo de su corazón, testimoniar lo que el Señor ha hecho con su vida. Verónica
Buen día, hermanos. Primeramente quiero agradecer al Señor porque nos ha dado el regalo de salvación y también quiero darle gracias a Él porque Él ha estado presente en todo momento de mi vida, incluso antes de que yo fuera consciente de Él. Hoy reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a Él. Mi conversión comenzó alrededor del año 2019, en abril, y cuando empecé a entender más a Jesucristo en este tiempo fue en un contexto muy complicado, de pandemia, y bueno, ahí fue donde empecé a conocer más de Él. Fue complejo, pero empecé a entender quién era realmente Jesús y todo lo que hizo por mí. En este tiempo comprendí que necesitaba a Dios en mi vida y decidí abrir mi corazón para seguirle y confiar en Él y los planes que tenga para mi vida. He decidido bautizarme el día de hoy porque quiero dar un paso de obediencia y expresar públicamente mi fe. El bautismo representa una nueva vida en Cristo y el deseo de caminar cada día más cerca de Él. Para mí es una forma de declarar que quiero vivir conforme a su voluntad y seguir creciendo mi relación cada día con Dios. El versículo que me acompaña en todo este proceso es Hechos 2:38, que nos invita a arrepentirnos y a bautizarnos en nombre de Jesucristo. Este versículo me recuerda que Dios siempre nos da la oportunidad de comenzar un nuevo vivir y una vida transformada por su amor. También quiero agradecer a mi mamá y a Aralia, quienes han sido un apoyo durante todo este camino espiritual, quienes han estado siempre presentes con oraciones y consejos en este proceso complejo de caminar con Dios. Y bueno, hoy doy un paso con mucha alegría y gratitud en mi corazón, caminando, confiando en que Dios seguirá guiando mi vida y enseñándome cada día a crecer más espiritualmente. Gracias a todos. Acá vemos claramente una decisión de nuestra hermana Javiera. Dice, abrí mi corazón al Señor. Abrir su corazón al Señor significó que una hermana la tomó, la acompañó, la discipuló y ella simplemente obedeció. Rindió su vida a Cristo. Qué maravilloso ver que jovencitos, hermanos, valoremos esto. Jovencitos están entregando su vida a Cristo, que se están iniciando. Y nosotros tenemos que seguir apoyándolos, encaminándolos, corrigiéndolos, exhortándolos y enseñándoles la palabra del Señor. Casi me caigo. No quiero quitar protagonismo. El bautismo que sigue, nuestra hermana Mariana decidió hablar en vivo y en directo. Le di entre 35 a 45 minutos para que nos dé su testimonio. Venga, por favor. Demos un aplauso a Mariana. Hola. Ya, ténganme paciencia, todas dieron un testimonio muy cortito, así que quise hacerlo en vivo porque me gusta más así. Bueno, primero los saludo a todos. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Mariana, y sinceramente nunca pensé que iba a estar aquí hoy, y lo digo en muchos sentidos de la frase. Crecí en una familia cristiana, así que en verdad creo que no hay un solo momento en mi vida en el que no haya escuchado quién es o qué es Dios. Pero no fue mi familia quien me haya hecho sentir y ver su presencia personalmente.
Yo de primera mano he visto y vivido cosas que no tengo cómo explicar, y la palabra coincidencia simplemente no justa ni comprende. Para esto me pidieron que contara una fecha estimativa de cuándo acepté a Cristo en mi vida, y no sabía cuál de las 100 contar. Siempre supe que la salvación era un regalo que se recibe una sola vez, y que no hay nada que yo pudiera hacer para ganarlo. Pero aún así, nunca le tomé realmente el peso. Y créanme, crecer en una familia cristiana no hizo que esto fuera más fácil de entender. Iba en cuarto básico cuando mi mamá me habló de Dios y me habló de lo que Él había hecho por mí. Me dijo que podía aceptarlo en mi vida si quería. Y sinceramente, ese día solo repetí una oración, pero no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y tampoco me interesaba saber mucho más. Pero nunca supe que desde ese momento, lentamente, Dios de igual manera se iba a hacer ver. No me aparté nunca físicamente, pero solo Dios sabe que nunca quise en verdad tener algo que ver con Él. Durante todos estos años le preguntaba a este caballero, como yo le decía, ¿quién eres sino el Dios de mis padres? Una pregunta peligrosa de hacer, porque no tienen idea de las 1001 formas en las que me respondió, y eso que era solo una pregunta retórica. Pasé por varias cosas que permitieron a Dios que Dios se mostrara en mi vida. Muchas de esas dolieron un poquito. Dios permitió enfermedad en mi vida y mi rebeldía solo causó pena y angustia. Pero aún así, Dios mostró con fuerza quién era y de lo que era capaz. Y lo que más me frustraba bastante, porque por más que quisiera negar su existencia, no podía. Se mostró por medio de personas que por una a una fueron respondiendo a mis preguntas y apaciguando mi enojo. Se mostró en familia, en mujeres que apapachan y te abren las puertas cuando las cosas duelen. Se mostró en medio de un gringo loco que con sus actos me gritaba: tienes que dejar que Dios sea Dios en tu vida. Él también se mostró por medio de un matrimonio que vivía en una isla remota, que me enseñaron que Dios era quien decía de ser, incluso en la simpleza de un amanecer. No fue hasta hace 2 años que decidí con seguridad invitar a Dios a mi vida, no como espectador, no como la fe de mi mamá o la doctrina de mi papá. Entonces reformulé la pregunta: ¿quién eres sino mi Dios? No les voy a mentir, hasta un tiempo no tenía la intención de bautizarme en un futuro cercano, porque le di más peso al mal testimonio que había tenido hasta entonces. Pero creo que ese es el punto de todo esto. Eso fue lo que entendí, que no importa que las cosas que haya hecho, que dije, Él siempre estuvo ahí sin importar qué. Y me gustaría por primera vez estar para Él también. Por eso estoy aquí ahora, no solo porque sé que es un mandato, porque es algo que siempre supe, sino porque entendí por primera mano lo que Él hizo por mí. De los años que tengo, que quizás no son muchos, estos últimos 2 conociéndolo de verdad han sido los más felices, más llenos de gozo, un gozo que supera cualquier culpa o vergüenza. Estoy aquí porque sé que Él es el más grande que todas las cosas, y como dice Timoteo, doy muchas gracias al Señor que me fortalece, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfema y perseguidora, injuriadora, mas fui recibida en misericordia. Pero la gracia de mi Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui la primera. El profeta dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando enseñamos en teología propia que Dios es un Dios relacional, aquí tenemos un ejemplo. Ella dijo: Dios se mostró y se va a seguir mostrando a su vida de muchas formas, de muchas maneras, porque ese es el Dios a cual nosotros servimos, adoramos, bendecimos. Damos gracias al Señor por la vida de Mariana y bueno, a obedecer el mandato, ¿cierto?
¿Está contento? Nuevas vidas, nuevos nacimientos para la gloria del Señor. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar y vamos a dar término a esta reunión de este día domingo 29 de marzo. Y vamos a orar de esta manera. Señor amado, te damos muchas gracias porque tu obra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu Espíritu Santo todavía está activo, convenciendo a vidas que están muertas en delitos y en pecados, precisamente de sus pecados, de justicia y de juicio. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra realmente toca lo más profundo de nuestras fibras, Señor. Y te damos gracias por estas hermanas que hoy día han entrado a las aguas, mostrando su nueva vida en Cristo. Gracias te damos, Señor, y rogamos que cada una de ellas las puedas fortalecer y seguir ayudando, Padre Celestial, cada día. Te damos gracias por este tiempo y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Quiero recordarles que a las 13:15 tenemos reunión de miembros, así que por favor, 13:15 horas, todos los miembros que estén dentro del salón. Dios les guarde.